Buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Me alegro mucho de saludarles desde las orillas del río Neva. Me llamo Andrei Yurievich Dvornichenko. Soy catedrático y director de la Cátedra de la Historia de Rusia desde la antigüedad y hasta el siglo XX de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Y tengo que decir algo de mí. Yo diría que desde hace 46 años trabajo en esta universidad. Por esto, con toda la responsabilidad, puedo decirles que soy representante de la Escuela Histórica de San Petersburgo. Entre las diferentes escuelas de Rusia no hay mucho antagonismo, pero sí hay sus particularidades. Por esto creo que hay que tenerlo en cuenta, que el punto de vista, el enfoque que voy a presentar es de la Escuela de San Petersburgo. Hoy se tratará del periodo más antiguo de la historia rusa. Es la así llamada Rus de Kiev. Y quiero decir que este nombre es bastante condicional porque sería más correcto decir, llamarla la Rus de Novgorod y Kiev. Pero este nombre ya existe y se trata de un periodo que abarca la época desde el siglo VIII hasta inicios del siglo XIII después de Cristo. Hay otro problema más temprano, es el problema del origen de los pueblos eslavos, pero no voy a hablar de este tema hoy y todavía es un tema poco estudiado, por eso turbio. Pero si queremos analizar la historia de Rusia, donde tenemos visibilidad, entonces tendríamos que empezar desde la dispersión, los asentamientos de los eslavos orientales. Vamos a ver la primera imagen. Vamos a ver, es el mapa donde vemos cómo y dónde habitaban los eslavos orientales. Les voy a recordar que en el mundo moderno los eslavos tienen tres grupos, tres ramas. Los eslavos orientales, incluyendo a los rusos, ucranianos, bielorrusos, eslavos occidentales, que son los polacos, eslovacos, checos, y eslavos del sur, que son muchos, y es la población de la antigua Yugoslavia, de los Balcanes, y partimos de que antes de esta dispersión de los eslavos ya se habían formado tres grupos preeslavos. Aquí en esta imagen no las vemos, pero para mí es importante destacar que como resultado de la disgregación de estos grupos preeslavos, se ha formado esta imagen, este mapa. Los eslavos orientales poblaron un territorio bastante amplio de la Europa de Este, desde el norte y hasta las áreas más meridionales. Y se separan por grupos que la crónica, que voy a hablar de esta antigua crónica más adelante, en esta crónica se llaman géneros o tribus, si quieren. También se podría determinarlo como grupos tribales. Decir tribu no es muy correcto porque
cada grupo ocupaba un territorio bastante grande. Entonces, ¿cómo fue esto? ¿Dónde estaban estos grupos? Primero, lo sabemos de la crónica de Néstor, también es un nombre condicional, es la crónica más antigua de los eslavos, y allí se dice que así poblaron Europa a los eslavos. Los eslovenos poblaron el norte, la zona de Ilmen, del lago Ilmen, más al occidente los Krivici, luego los Dregovici, Polania, Severiani, Viatici. Pero durante muchos años los investigadores no se fiaban de esta crónica, pero luego se dieron cuenta, después de analizar los datos de excavaciones arqueológicas, se dieron cuenta de que esto se confirmaba, porque con cada grupo tribal está relacionada una forma de bisutería, ¿no? De adornos, de adornos. Estos son los aros que ponían las mujeres eslavas en el sien, en la frente, pero más hacia el sien. Y este aro tenía su tipo de adornos. Entonces, estos adornos se diferenciaban según los grupos tribales o comunidades tribales. Vamos a volver a la primera imagen. Y así vemos cómo se distribuyeron los eslavos por esta zona, pero no podemos decir ahora cómo eran estos colectivos, o eran uniones tribales o comunidades. Mi profesor, uno de mis profesores decía pueblitos, no grandes pueblos, sino pequeños pueblos. Y en la época ya bastante temprana, los eslavos antiguos han empezado a concentrarse en unos centros. Yo diría que el centro se determina por el líder. Uno de los logros de las ciencias humanitarias es esta idea del líder, porque en un periodo de la historia de la humanidad empiezan a formarse colectivos encabezados por estos líderes, estos adalides o caudillos. Entonces se forman dos centros grandes encabezados por adalides en el norte. Uno en el norte es la ciudad de Novgorod. En el mapa lo ven en el norte de la zona verde, en la ciudad de Novgorod. Es el centro de los eslovenos de Ilmen. Y cerca del río Dnieper, en el territorio de la actual Ucrania, está otro centro, la ciudad de Kiev, donde también surge un gran centro de liderazgo. Como ya he dicho, no es muy correcto el nombre, la Rus de Kiev. Es la Rus de Novgorod y de Kiev. Uno de los problemas más complicados relacionados con esta historia temprana es el problema de la unificación de estas tierras. ¿Cómo pasa esto? Y otro problema adicional es uno de los más interesantes e importantes para todos los países que ahora están ubicados en estas tierras, es el problema de la Rus. ¿De dónde viene esta palabra, la Rus, los rusos? Y cómo pasa a menudo en la ciencia
A veces el etnogénesis está claro, pero otras veces no está tan claro. Y en este caso, las fuentes se diferencian. Tenemos datos de nuestra crónica y luego tenemos datos de las fuentes árabes. Hay también datos de las crónicas bizantinas, y cuando unimos toda esta información y tratamos de compaginarla, es difícil deducir de dónde vienen los primeros rusos y quiénes eran. Porque la crónica, por ejemplo, nos dicen que han venido de los territorios escandinavos. Ellos dicen que los eslovenos llamaron a ellos de Escandinavia. A la vez, muchos investigadores, historiadores, desde el siglo XVIII no lo quieren aceptar. Me refiero a historiadores rusos. Y entonces aducen otras hipótesis diciendo que el territorio mismo se llamaba así, eran territorios del sur, detrás de Kiev, más cerca del Mar Negro. Y este nombre ya existía allí desde la antigüedad de la época pre-eslava. Pero hasta ahora no hemos podido poner el punto final en esta discusión, pero lo que está claro es que en un momento determinado esta tierra rusa empezó a llamarse el territorio de la zona mediana de las orillas de Dnieper, donde están las ciudades de Kiev, Chernigov y Lubich. Entonces, si las unimos con líneas, vamos a formar un triángulo pequeño, y muchos historiadores coinciden en que este territorio empezó a llamarse la Tierra Rusa o la Rus. Hay además una versión que todo el territorio poblado por eslavos también se llama la Rus o la Tierra Rusa. De todas formas, la historia política de la antigua Rus, lo queramos o no, porque no todos lo querían aceptar, pues la historia política empieza por el año 862, cuando, como dice la crónica, los habitantes de Novgorod, en el norte, han llamado. La crónica dice que no solo eran los de Novgorod, sino las tribus de allí invitaron a reinar al príncipe Rjurik de Escandinavia. Hay que recordar que esta época de los siglos 8 y 9 es tiempo de una gran expansión de los escandinavos, que llamaban normanos, o como los llamaban en Rusia, en la Rus, varegos o vikingos también. Bueno, vikingos no se refiere a todos los varegos, sino a los konungs que habitaban en las costas y eran los más enérgicos, los más agresivos, los más expansivos. Y hay que decir que en aquella época los varegos, como los llamaban en la Rus, o vikingos, normanos, como los llamaban en Europa Occidental, presentaban una amenaza real, porque se considera que ellos incluso llegaron al continente de la América del Norte en sus barcos, porque ellos surcaban las aguas del mar Báltico, llegaban hasta el mar Mediterráneo. Y en lo que toca a la futura Rus, a la Rus de Kiev, de la que hablo ahora, allí ellos se movían por los ríos y es conocido
a una ruta fluvial muy antigua que se llama la Vía de Varegos a Griegos, por la que desde el mar Báltico se podía pasar por el lago Ládoga y luego por el río Volkhov, ir moviéndose hacia el sur, hasta el Mar Negro, y luego a lo largo de la costa del Mar Negro llegar a la capital de aquel mundo, Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano Oriental. Ustedes saben que es la actual Estambul, Turquía, es la tierra histórica de Bizancio. Tenemos que fijarnos en esta tierra porque en la vida de la Rus antigua juega un papel muy importante. Entonces, en el año 862 fue llamado Yurik, supuestamente con sus dos hermanos, y en unos años o el hijo, no sabemos si era el hijo o era un príncipe de su ejército, el príncipe Oleg, empezó su viaje hacia el sur y llevaba a su hijo Igor. Y entonces llegó hasta la ciudad de Kiev. Bueno, este momento a veces se considera como el inicio de la institucionalidad rusa. Fue en el año 882. Yo no estoy de acuerdo con que fue el momento de la historia política del país. Es muy difícil empezar la historia del Estado desde una fecha concreta, pero también hay otras razones por qué no lo acepto. Entonces, la época del reinado de Oleg en Kiev fue una época donde esta tierra formada alrededor del caudillo todavía no era estado, por eso digo centro, tierra formada alrededor de alguien. Era el príncipe de Kiev y con la población de aquella tierra, que eran los Poleani. Entonces empieza a reunir tributos en las tribus adyacentes. Puede ser que en la cumbre de esta comunidad estaban ya estos rusos. Aquí vemos un cuadro donde se representa el entierro de un ruso noble, de un rus noble. Y esto se confirma por el material arqueológico relacionado con los normanos, los escandinavos. Quiero decir que todavía en el siglo XVIII empezó la discusión llamada el problema de los normandos o normanos. Algunos historiadores aceptaban este origen escandinavo de los primeros príncipes rusos y otros no querían aceptarlo porque les parecía que su orgullo nacional sufría de alguna manera y por eso discutían. Yo creo que esta discusión ya no tiene mucho sentido porque durante este largo periodo nos hemos dado cuenta de que, claro, era una dinastía normanda, pero la llegada de esta dinastía, como pasaba también en otros países, en otras tierras, no tiene nada ofensivo para las poblaciones locales, porque han pasado unas décadas y luego unos siglos y los normandos se convirtieron ya en eslavos,
dispersaron entre las tribus eslavas. Y el hecho de que fuera una dinastía normanda, esto está confirmado. Esta es la insignia del género de la dinastía del Rurik, la dinastía Rúrica. Y él va a seguir siendo encabezando el gobierno de la Rus hasta finales del siglo XVI, hasta la muerte de Iván el Terrible. Esta dinastía estará en el poder. Bueno, volviendo a este periodo, a aquel periodo de los estados de las comunidades unidas de Novgorod y de Kiev. Fueron muy fuertes, entonces podían recoger tributos de las tribus que vivían cerca, organizaban expansiones armadas contra Constantinopla y la mujer del príncipe Igor, la princesa Olga, aquí la pueden ver. Claro que la imagen es del siglo XIX, así el pintor la imaginaba. Pues la princesa Olga viajó a Constantinopla ya con el objetivo, objetivo cultural y no militar. Ella se bautizó en Constantinopla y al volver trató de convertir a la Rus al cristianismo, pero todavía no había llegado el momento. El hijo de la princesa Olga, príncipe Sviatoslav, era un pagano, idólatra, no quería bautizarse. Él organizaba marchas militares lejanas para someter a las tribus que vivían por allí y quería recoger tributos. Entonces, si esta tribu no quiere seguir en guerra con el príncipe, tiene que pagarles tributos. Con el nombre de Sviatoslav están relacionadas muchas victorias. Él derrotó el Kaganato Házaro, que era un estado en los bajos del río Volga, cerca de Cáucaso. Los házaros constituían una amenaza para las tierras eslavas. Luego él entró en el Cáucaso, también guerreó en los Balcanes. Era una época que en la tierra, en la ciencia alemana se llama el tiempo de barbárico, ¿no? Pero llegó luego otra época con el hijo de Sviatoslav, el príncipe Vladimir. Vladimir es una figura que simboliza la disgregación de aquella antigua forma de comunidad reunida alrededor de la Dalit. Ya es época de finales del siglo X, inicios del siglo XI, es cuando la institucionalidad llega a su auge, pero también nosotros, los historiadores, observamos los procesos de construcción de estas comunidades. ¿Por qué digo de construcción, disgregación? Es que aquella sociedad todavía estaba basada en las relaciones entre géneros y tribus. Allí lo más importante era el género, la familia. Pero a finales del siglo X, inicios del XI, empieza a desintegrarse esta forma
de relaciones y de relacionarse, y esto se convierte en relaciones territoriales. Es decir, antes la comunidad se basaba en las relaciones familiares y luego están comunidades organizadas según el principio territorial, donde viven personas que a lo mejor no son familiares, y esta nueva forma va sustituyendo la forma anterior, lo que lleva a que la institucionalidad antigua también se va desintegrando. Con el nombre del príncipe Vladimir está relacionado el bautismo de la Rus, es decir, la conversión del país al cristianismo. Es un proceso muy complicado, hay muchas fuentes, no sabemos exactamente con detalles cómo se desarrollaba, pero de las fuentes rusas, de la misma crónica y de las crónicas bizantinas, sabemos que Vladimir realizó cierto procedimiento de elección. Él analizó, compaginó diferentes religiones. No sabemos si es verdad, quizás lo inventaron los cronistas. Lo que pasa es que las primeras crónicas aparecieron solo después del siglo XII, desde el siglo XII. Pero en cierta medida puede ser verdad que Vladimir, analizando diferentes religiones, rechazó todas menos el cristianismo. No le gustó el islam, no le gustó el catolicismo, el cristianismo católico, tampoco le gustó el judaísmo y sí le gustó el cristianismo ortodoxo que pudo observar en Constantinopla. ¿Con qué está relacionada esta elección? Seguramente con la influencia del Imperio Bizantino. En aquella época todavía no se había producido el cisma que se produjo en 1054 y nosotros estamos en 988. Entonces Vladimir escoge la ortodoxia, lo que determinó el destino histórico de Rusia y de todos los eslavos orientales, de los bielorrusos y los ucranianos también. Así que los eslavos orientales se convirtieron a la ortodoxia, al cristianismo ortodoxo. Y esto determinó su destino cultural e histórico. Siguiendo con esta narración, vamos a ver la siguiente imagen. Fíjense, por favor. Es la iglesia de Sofía, de Santa Sofía de Kiev. Es el corazón de la ortodoxia de la época de la Rus de Kiev. Claro que esta iglesia, esta catedral, no se parece mucho al de aquella época. Es reconstrucción del barroco ucraniano del siglo XVII. Pero ustedes pueden ver las partes que los restauradores dejaron para poder ver las partes antiguas. Es una iglesia catedral grande. No sé si se parecía a la Santa Sofía de Constantinopla, pero era su reflexión de alguna manera. ¿Por qué la Rus se convirtió al cristianismo ortodoxo? Nosotros, yo y mis colegas, consideramos que este bautismo era de alguna manera bautismo dentro del paganismo, porque Vladimir es un príncipe con tradición
pagana. ¿Por qué escogió el cristianismo? Es que quería la misma prosperidad que Bizancio, que el reino bizantino. Y eran solo los primeros pasos en el cristianismo y eran pasos muy complicados porque la gran masa de la población era pagana. El siguiente príncipe, Yaroslav, Yaroslav el Sabio, ¿por qué lo llaman el sabio? Porque él promovía la ortodoxia, el cristianismo. En su época justamente fue construida esta iglesia de Santa Sofía. También él adoptó las normas, la carta de Yaroslav y con él empieza la primera legislación rusa. Porque dice la crónica que Yaroslav el Sabio formula a la primera ley rusa, que se llama la justicia rusa o la verdad rusa. También la llaman la justicia de Yaroslav. Era todavía una legislación bastante primitiva, simple, arcaica, porque la sociedad era arcaica. Seguramente ya se habrán dado cuenta de que yo no me inclino a modernizar aquella sociedad, porque algunos historiadores con los fines, con los mejores fines o motivos, quieren hacer que aquella sociedad se pareciera más, más moderna. No lo era. Los pueblos eslavos tenían que enfrentar también continuamente con las irrupciones de los turcos, bueno, turcos, no turcos de ahora, sino los pueblos turcos, como Polovtsi, que se llamaban a sí mismos Kipchaki. Bueno, da igual cómo se llamaban. Era una lucha continua con los nómadas. Y uno de los historiadores lo llamaban lucha del bosque contra la estepa. El bosque representaba a los eslavos y la estepa a los nómadas, a estas tribus, estos pueblos turcos. Entonces, los eslavos tenían que construir fortificaciones, fortalezas. En esta imagen ustedes ven así alegóricamente, basándose en las fuentes folclóricas, a los héroes, a los guerreros rusos folclóricos, Alyosha Popovich, Ilya Muromets y Dobrynya Nikitich. Estos héroes, guerreros que tenían que afrontar a los nómadas. Y así vemos cómo iba cambiando esta sociedad. Entonces, vamos a preguntarnos en qué se transforma esta sociedad basada en género, en familia, en tribus. En la literatura soviética podemos encontrar tales términos como el feudalismo antiguo, pero yo considero que para entender el destino, la historia de estas tierras, nos tenemos que fijar en el fenómeno de la ciudad antigua rusa, porque el desarrollo político de la Rusia está relacionada con la urbe, con la ciudad, porque la sociedad antigua que se concentraba alrededor de su adalid
no tenía todavía ciudades y este nuevo fenómeno es una ciudad-estado, una urbe-estado. Seguramente se acuerdan del primer mapa. Allí veíamos las tribus de los siglos 9 y 10. Y ahora, en el siglo 11, este mapa se sustituye por las ciudades-estados. ¿Qué significa esto? Aquí la urbe como tal empieza a jugar un rol muy importante. ¿Cómo era la ciudad antigua rusa? Se diferenciaba de las ciudades de Europa Occidental bastante, porque en base de una ciudad rusa antigua está la comunidad. La ciudad rusa es como una prolongación de la población o de la vida rural, porque también es comunidad y es un momento clave. Si miran en el mapa, verán que en base de cada tierra, de cada territorio, en las que se convierten aquellas áreas tribales, vemos tierras reunidas alrededor de las ciudades. Hay una tierra alrededor de Kiev, otra alrededor de Novgorod, estas ciudades más antiguas, pero este sistema se dispersa y el carácter del mapa es así. Tenemos la ciudad principal y luego tenemos una periferia o afueras de la ciudad, comunidades de periferia. Es un sistema que se parece mucho al actual, al moderno. Aquí en Rusia tenemos ciudades grandes y luego alrededor tenemos muchas ciudades pequeñas, a veces las llamamos afueras. Estas afueras pueden estar bastante lejos de la ciudad grande. Pero en aquella época tenía otro significado porque eran comunidades que dependían del mismo centro. Y en base de este sistema, políticamente estaba el Veche. Veche es el Parlamento antiguo. Es una reunión popular. El Veche como una reunión de todos los habitantes de la ciudad en una plaza. Doblaban la campana especial, la campana parlamentaria. Se reunían para resolver problemas. Era democracia directa, porque aquel periodo es el periodo de democracia directa. Ahora todos tratan de desarrollar la democracia representativa. Por eso elegimos el Parlamento, los diputados, etcétera, etcétera. Pero en la Rusia antigua era democracia directa. No siempre la gente era muy ordenada. A veces hubo peleas, pero tampoco hay que pensar que era un caos. No, tenía su orden. Y hay una versión demostrada que incluso había butacas o sillas donde ellos se sentaban y discutían problemas. ¿Y qué pasó entonces con el poder del príncipe? Yo diría que este segundo periodo del que estoy hablando, estamos en el siglo XI, es la época cuando el poder del príncipe no perdió su importancia, pero sí lo cambió.
el príncipe se convierte en un elegido por el pueblo. El príncipe dependía de la voluntad de esta reunión popular, de este preparlamento. Y si el príncipe no le gustaba al pueblo, le decían, te vamos a mostrar la vía limpia. La vía limpia es una forma de decir echarlo, ¿no? Destituirlo. Es decir, la comunidad urbana decide si les gusta el príncipe o no. Pero ¿qué pasa con la dinastía de Rúrik? La dinastía rúrica. Ya eran muchos príncipes. Mi primer profesor en la universidad, Vladimir Volodin, creo que era el único historiador ruso que recordaba los nombres de todos estos príncipes, porque la dinastía rúrica ya empezó a tener muchas ramas. Y los ciudadanos podían elegir de ellos, de esta gran dinastía, al príncipe que le gustaba más. Había ramas dinásticas que les gustaban más, que preferían y normalmente elegían al príncipe de ellos. ¿Cómo lo hacían? Ellos podían invitar a esta reunión también a los representantes de las afueras de la ciudad. Era pura democracia directa. Este sistema no excluía, como yo he dicho, el poder del príncipe y también tenía como parte el poder eclesiástico. La iglesia ya estaba estructurada, había obispos y la iglesia era una fuerza que unía a todos. Pero por otro lado, la iglesia también dependía del pueblo y el pueblo todavía no era cristiano del todo, había paganismo. Podían, por ejemplo, reprochar al príncipe por tener poca cosecha o porque el ganado no da, no se reproduce bien. Y a veces el pueblo echaba al obispo porque pensaba que el obispo rezaba mal. Podían también elegir al obispo. Muy importante que en aquella época sí que había elecciones, había electividad. Cuando empezamos a analizar aquel periodo, lo comparamos estas ciudades antiguas rusas con las ciudades de Grecia antigua. Claro, no lo comparamos con Atenas de la época de Salón. No, ciudades arcaicas. Lo comparábamos con ciudades arcaicas. Y yo creo que esta comparación funciona porque realmente nuestras ciudades, estados antiguas, se parecen bastante a los polis, a las ciudades arcaicas griegas. Ahora, cuando decimos ciudad-estado, este término apareció en los años 80 del siglo pasado y ahora no me parece muy preciso. Yo creo que esta etapa todavía no ha llegado al estatalismo, al estatismo. Es una ciudad, es un polis, pero no es un estado como tal. Todavía no hay atributos de
estado formado, bien formado. Quiero decir que la aparición de lo que llamamos Estado está fuera del periodo de la Rus de Kiev. Es casi lo más importante que quiero decir sobre esta época. Bueno, para ampliar el cuadro, puedo añadir que estas ciudades, estas polis, vivían basándose en un sistema bastante simple, social, económico. La gestión también era sencilla y este sistema social todavía no suponía a grandes terratenientes. Porque a veces se comete un error diciendo que había un feudalismo, había terratenientes como en Europa occidental. Pero yo no estoy de acuerdo. Incluso en Europa hay historiadores que cuestionan el tema de feudalismo. Lo que es un feudo, sí que había bienes patrimoniales, heredades, tierras, donde sí que trabajaban personas, bueno, personas dependientes. No voy a decir esclavos, pero sí personas dependientes. Pero estas tierras patrimoniales eran como islas, porque en base de esta estructura estaba una comunidad libre que no dejaba explotar a personas. Por otro lado, sí que había esclavos. Había gente libre y esclavos, pero los esclavos eran de otras tribus, eran presos, solo presos de guerras. Entonces, observamos una sociedad así, pero tenía un momento negativo que producía inestabilidad de aquella sociedad. Es que aquellas ciudades se enfrentaban y se enemistaban unas con otras. Esto debilitaba la Rus de Kiev y por eso llevó a la invasión mongola, tártaro-mongola. Vamos a ver otra imagen. Este es el famoso Kremlin de Novgorod. Yo estuve aquí muchas veces. Está reconstruido, claro. Pero la ciudad de Novgorod es una ciudad-estado muy poderoso y estuvo mucho tiempo unido. Luego se separó de la región de Novgorod la ciudad de Pskov, es otra ciudad antigua. Y este proceso existía en todas las tierras, no solo en el norte. Por ejemplo, miren, esta iglesia muy bonita está cerca de la ciudad de Vladimir. Se llama la iglesia de Pokrova, cerca en el río Nerl, cerca de las ciudades de Rostov, Suzdal. Pokrov quiere decir amparo de la Virgen. Y luego la ciudad de Vladimir se separa también de esta región, de estas tierras. Así se va fragmentando el territorio. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es la historia? Primero, todos luchan contra Kiev, pero luego estas ciudades-estados empiezan a separarse entre sí mismos y formar sus pequeños estados y están luchando contra sus ciudades vecinas. Entonces, esta fragmentación de
regiones, estas regiones se llamaban volost en antiguo eslavo. La raíz de la palabra es el poder. Bueno, entonces son como comarcas, ¿no? Las antiguas comarcas. Entonces, antes de la invasión tártaro-mongola, Rusia era una serie de estas comarcas que muchas veces se enemistaban entre sí. Así, en general, es el desarrollo de la historia, de los procesos de la Rus antigua, de la Rus de Kiev. Y me queda también destacar otro tema y contestar a la pregunta de quién entonces era este territorio. Historia es una ciencia muy delicada y depende del flujo de la historia. Historia depende de la historia. Yo cuando empezaba mi carrera académica, la empecé en la Unión Soviética, un estado que ha desaparecido, pero ahora en el territorio que ocupaba la Rusia antigua, existen tres estados. La Federación de Rusia, bueno, Rusia, que es mucho más amplia que estos territorios. Luego Ucrania y Bielorrusia. La mayor parte de aquellas tierras ocupa ahora Ucrania, más al occidente Bielorrusia. Entre los historiadores de estos países hay contradicciones. Cada uno reivindica y dice es nuestra historia, es la historia de Ucrania, por ejemplo, ya que es la Rus de Kiev. En Rusia, muchos dicen que es la historia de Rusia, pero yo propondría mi propia solución de este problema, no porque yo soy pacífico, aunque lo soy, pero yo escribí sobre esto. Si ustedes están interesados, yo puedo enviarles enlaces. Yo me ocupo también de la edición de la revista histórica de la Universidad de San Petersburgo y edité un artículo en inglés en 2016 sobre la historia de la Rus de Kiev. Y yo digo allí, es tierra de nadie, o mejor dicho, es historia común, porque es nuestra antigüedad. Nosotros todos conocemos la antigüedad de la Europa occidental. No vamos a meternos ahora en la cuestión a quién pertenece, quiénes son los herederos de la antigüedad. Ah, luego hay periodo de transición de antigüedad a la Edad Media, pero la Rus de Kiev es nuestra antigüedad y todos los países herederos, Rusia, Ucrania o Bielorrusia, mm, siguen esta tradición y tendrían que ver su antigüedad en aquel periodo histórico. En aquella antigüedad todavía no se había formado el estadismo, el institucionalismo. Todavía no se había asentado la religión, porque el cristianismo seguía luchando contra el paganismo. La cultura también vivía su periodo de transición porque la lengua antigua eslava se entremezclaba con la lengua esclava eclesiástico, con el eslavo eclesiástico y la Rus
antigua, esta relación estrecha de la Rusia antigua con Bizancio tenía sus pros y sus contras, porque nuestra escritura que viene de allí, de Cirilo y Metodio, y en la Rusia antigua nunca hubo contradicción como en Europa Occidental el latín o su lengua local. En la Rusia antigua no había problema. Yo ahora estoy estudiando el latín. Pero el latín no llegó a estas tierras, así que sí que se puede decir que algo hemos perdido. Pero nunca sabemos, nunca sabremos qué habría podido pasar si todo fuera diferente. Podemos seguir en adelante, pero ustedes que entenderán que este tema es muy amplio. Es muy difícil contarlo en una hora. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, por favor, puede hacer su pregunta. Sí, yo tengo varias preguntas. Y me ha quedado la duda sobre el tema de Ucrania y las ciudades denominadas rusas como Kiev, ¿no? Yo lo vinculo, o puede que esté equivocado, con el siglo XX y en la época del régimen soviético con los países bálticos, ¿no? Es decir, con Estonia, Letonia y Lituania. Pero esto de Ucrania sucedió mucho antes. De todas maneras, hay otra pregunta, y es que la princesa Olga, en la cruz que lleva en la imagen que nos puso el profesor, no es la misma cruz que pertenece a la Iglesia Ortodoxa. Es una cruz, yo diría, católica. Hay varias preguntas más, pero me quedo aquí. Muchas gracias. Entonces la pregunta es ¿por qué la princesa Olga lleva la cruz de tipo católico? Exacto. La imagen que sale, sale muy difusa, pero entiendo que es una cruz católica, no es ortodoxa, perteneciente a la Iglesia Ortodoxa rusa. En la imagen, la imagen que... Miren, es que la imagen es del siglo XIX. Sí, claro. Es estilizada. Y el pintor, si no me equivoco, es del pintor Nesterov. Ya. No sé, yo no me responsabilizo por lo que él presentó. No, yo lo digo por la casual. Es un tema causal que el profesor haya dicho que es... Pero, perdón, es que Vale, hubo de acuerdo. en la época de la princesa Olga, había contactos con el Papa. Además, era el momento cuando las tierras antiguas, bueno, la Rus antigua podría haber escogido el catolicismo también. A lo mejor el pintor quería mostrarlo. En realidad hay discusiones en la ciencia histórica rusa cuáles eran las influencias del mundo católico en aquella época, cuando se decidía qué fe adoptaría la Rus. Por eso a lo mejor la cruz es así. Muy bien. ¿Hay más preguntas? ¿Por qué dice Ucrania, países bálticos? No he Sí. entendido muy bien. Sí, la pregunta es la siguiente. ¿Qué vínculos puede tener
Bueno, hay muchas. Por ejemplo, me referiré a que el profesor ha dicho que el tema feudal en Rusia no existió. Entonces, que solamente existió en la Europa occidental. Yo pregunto, ¿Rusia y Ucrania y Bielorrusia pertenecen a Europa? ¿Es un territorio europeo o no lo es? Porque si si Rusia, Ucrania y Bielorrusia están en el continente europeo, yo creo que en la Edad Media tuvo lo mismo que sucedió, y lo ha dicho de otra manera, lo ha dicho no con las ciudades-estados, sino que el sistema feudal en Rusia no existió nunca. Yo creo que sí que existió. No, no, yo creo que en Rusia no hubo feudalismo, pero yo quisiera explicar en cuanto a su pregunta si es Europa y no es Europa. Cuando lo vemos desde ahora, ¿dónde hubo feudalismo? En Francia, Inglaterra, España, España, Alemania sí. y ya está. Pero donde no hubo ningún feudalismo es en Escandinavia. Por ejemplo, uno de mis colegas, Aaron Gurevich, que estudiaba este tema, decía, no había feudalismo, había la sociedad de los bonds cristianos, los caballeros. No, eh, cuando viajas por Escandinavia, no, ves que no hubo feudalismo. Es decir, en Europa también hay diferentes formas. Yo me responsabilizo por mi parte solo por lo que yo estudio. Yo Vale. estudio la Rus y aquí sí que afirmo, no hubo feudalismo. Yo llevo 46 años dedicándome a estos temas y durante todos estos años ningún intento de encontrar feudalismo no llevó a encontrarlo. Y también lo que ha pasado es que la visión, el enfoque hacia el feudalismo también ha cambiado. Y en cuanto a si es Europa o no es Europa, no sé, depende. Continente europeo, pero la Y pregunta es Brepis que no, continente europeo. entonces no entiendo muy bien la pregunta. Vale, el continente Europa del Este. Europa del Sí, Este. sí, eso sí. Correcto, correcto. Luego está Europa Central, Ujú. donde, por ejemplo, los historiadores alemanes lo llaman así. No, está la del Este, la de Centro Este, luego Europa Central y luego Europa Occidental. ¿Así? Pero O esto Mediterránea, es sí. condicional, sí, sí, pero es condicional, esto es... No entiendo en realidad muy bien. Si Ucrania y Rusia son Europa, son países europeos. Sí, la pregunta es esto. En qué concepto? Es decir, Rusia es Sí, sí, son europeos, son de Europa de Este. Aquí no hay correcto, dudas, correcto, aquí no correcto, hay dudas. correcto. Si hay más preguntas, por favor. Sí, sí, se oye. No hay preguntas, simplemente quería agradecerle. Yo soy de Croacia, soy estudiante, me ha parecido muy interesante su conferencia y el que usted haya dicho que el nombre de la Rus de Kiev no es el más correcto, que tendría que ser la Rus de Novgorod y de Kiev.
A mí me gustó mucho y yo estuve el año pasado en la ciudad de Novgorod el Grande. Me gustó mucho, pero mi pregunta podría ser así. ¿Hay alguna consecuencia hay este sistema democrático antiguo llevó algunas consecuencias en la historia del país? Esta sería mi pregunta. Sí, esta democracia, en tal forma como se formó en la Rus de Kiev, estuvo viva durante mucho tiempo, porque en la historia de estas tierras, el destino de estas tierras, ¿cómo fue? Todo el territorio casi todo el territorio de la Rus de Kiev luego entró o formó parte del Gran Ducado de Lituania. Y en el Ducado de Lituania, estas tradiciones siguieron existiendo, porque los grandes duques de Lituania ah, mantenían lo bueno de la antigüedad y no querían innovar. Entonces, estas tradiciones democráticas sí que siguieron existiendo. Y no solo allí, incluso en el marco, en la época de la intervención de los mongoles, es decir, en las zonas ocupadas por los mongoles, esta tradición democrática, este parlamento, el preparlamento de Eche, seguía existiendo también. Los historiadores rusos desde el siglo XIX, puedo aludir los trabajos del historiador Sergeyevich, los estudiosos de la historiografía creen, y yo comparto su opinión, que luego esta democracia entró en unas condiciones muy negativas para ella. Por ejemplo, cuando la horda de los mongoles empezó a formar la figura del príncipe que dependía de los mongoles, entonces la democracia empezó a disminuir, porque si al príncipe no le gustaba algo, él podía quejarse a los mongoles y vendrían y aplastarían cualquier tipo de motín, de descontento. Pero sí, la tradición sí se refleja, hay ecos de esta tradición. Porque el Veche, el Parlamento, todo está relacionado con la tradición de las reuniones del pueblo en las poblaciones grandes que duró hasta el siglo XVIII, hasta la época de Pedro el Grande. Empezó, estos ecos democráticos se pueden observar. Y en cuanto a Ucrania y Bielorrusia, bueno, las tierras donde luego se formarán estos dos estados, antes eran tierras lituanas y polacas, la democracia va reduciéndose y por otros motivos, porque allí sí que empieza a formarse los territorios, los pertenecientes a los feudales, y el derecho de Magdeburgo empieza a introducirse y entonces en estas ciudades aparecen colegios de la gente más noble, más rica. Ya no era el parlamento, era otro tipo, eran colegios. Entonces, respondiendo a su pregunta brevemente, gracias, es buena pregunta.
Entonces, este destino de esta democracia directa es así. Va eliminándose, pero poco a poco. Bueno, si no hay preguntas, si luego se interesan en estos temas, me pueden enviar sus preguntas por correo electrónico. Gracias por su atención y hasta luego. Muchas gracias.